En el mundo de la ciencia de datos, la manera en la que presentas tus proyectos es casi o tan importante como el desarrollo técnico interno en sí. Por eso hoy, en esta cuarta parte de esta serie de videos de creación de portfolio, te voy a mostrar paso a paso cómo puedes hacer para documentar tu proyecto, para que se destaque y muestre realmente lo que vos sabés hacer y el valor que vos podés aportar. Si es la primera vez que visitas este canal, hola, soy Luciano de Arriba, soy doctor en astronomía. Hice mi transición a ciencia de datos ya hace más de 4 años y hoy desarrollo soluciones de inteligencia artificial, pero también ayudo a personas como vos que quieren cambiar de carrera profesional hacia ciencia de datos y no se animan o no saben cómo dar ese primer paso. En el video de hoy, la cuarta parte de esta serie de portfolios, te voy a mostrar cómo puedes hacer para documentar tus proyectos para que realmente muestren el valor agregado que vos traes. Como te dije al principio, hoy vamos a ver cómo documentar correctamente tu proyecto para destacar el valor que vos aportarías a la empresa o que vos le aportarías al cliente. Porque hasta el mejor modelo del mundo, si está mal presentado y no logra reflejar todo lo bueno que aporta, no sirve de nada. Un proyecto bien documentado muestra claramente lo que se hizo, pero también lo que aporta, para qué se hizo y el valor que trae esa solución. Hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer para documentar tu proyecto y qué errores tendrías que evitar. Y al final te voy a dejar un recurso descargable y un mini desafío para que entre todos mejoremos nuestros portfolios. Ahora vamos a ver la importancia de la buena documentación de tu proyecto. Porque los evaluadores de talento que van a mirar tu repositorio en GitHub van a ver primero esa portada, ese README que tenés adelante, antes de ir a ver el código en detalle. Entonces, un proyecto bien documentado va a mostrar lo que sabes hacer y el valor que aportás. ¿Por qué? Porque muestra tu cadena de pensamiento, tu forma de analizar un problema y trabajar con los datos, más allá de la matemática o el desarrollo de código que haya en sí. Y además, no solo muestra eso, sino un proyecto bien documentado va a mostrar tu capacidad de comunicación, que hoy es una de las habilidades blandas más importantes o que más atención prestan los reclutadores. Saber comunicar bien lo que vos estás haciendo más allá del resultado numérico en sí. Entonces es importantísimo crear un buen README para que sea una buena cara, una buena imagen de bienvenida de nuestro portfolio. Por eso es importantísimo tener un buen README creado para que refleje bien todo esto que nosotros sabemos hacer y sea una excelente carta de presentación a nuestros proyectos. Por eso el README tiene que tener un título claro y bien explicado, una descripción concisa de qué hace el proyecto, en qué consiste el proyecto, el contexto del problema, es decir, por qué estamos desarrollando esta solución o por qué estamos analizando este problema, el dataset utilizado, es decir, con qué datos trabajamos, por qué elegimos esos datos, de dónde sacamos esos datos, la metodología, es decir, el enfoque principal que nosotros estamos utilizando para resolver este problema, para atacar este problema, la visualización de los resultados clave, es decir, mostrar las gráficas y números que sean necesarios que reflejen el resultado que obtuvimos de hacer todo ese análisis y de proponer esa solución. Conclusiones clave de esos resultados, es decir, qué sacamos en limpio de ahí, qué es el valor que estamos aportando con esa solución. Instrucciones de ejecución, es decir, si alguien quiere ejecutarlo, quiere utilizarlo para ver si puede obtener lo mismo o probarlo con otros datos, tenemos que dejar una instrucción clara de cómo descargarlo, cómo instalarlo, cómo ejecutarlo, qué parámetros necesita. Y por último, enlaces relevantes, es decir, un notebook que por ahí tenga más detalle, que explique mejor el desarrollo del código, enlaces a de dónde sacaron los datos y cualquier otra información relevante que sea necesaria para entender mejor este proyecto. Para esto, el mejor formato para escribirlo va a ser utilizar Markdown, porque es el formato que se utiliza en los READMEs de los repositorios en GitHub. Entonces, 100.000 veces preferible eso antes que poner un enlace, un archivo doc o de Google Docs, porque esto va a quedar mejor y va a quedar más prolijo en la portada de nuestro GitHub. Organicen la información de forma jerárquica, con encabezados y secciones y subsecciones si es necesario, para que la documentación quede bien prolija y bien estratificada y sea fácil de seguir para el que esté leyendo el proyecto. Incluyan listas si es necesario, por ejemplo, listas de herramienta, listas de dataset o de modelos que se probaron, porque las listas a veces es mucho más fácil de seguir que el texto en prosa. Y por último, utilicen imágenes si realmente le aporta valor. Poner 50 imágenes por poner, ¿sí? A veces ensucia más de lo que mejora de la documentación del proyecto, pero si es necesario y realmente aporta valor, utilicen también imágenes en el README. Con respecto al uso de notebooks en los proyectos, ya hemos hablado, yo ya tengo mi opinión con respecto a este tema, pero hay a veces un gran debate entre científicos de datos de si conviene o no usar notebooks, si el notebook es profesional o no, porque después para llevar a la producción y para escalar
un notebook no sirve, pero para experimentar es buenísimo. Y en esa situación que estamos presentando nuestro proyecto en nuestro portfolio, muchas veces un notebook es mucho más útil porque podemos ejecutarlo de forma interactiva, celda por celda, podemos intercalar entre las celdas documentación para ir explicando qué es lo que hace o las decisiones que tomamos. Entonces, en este caso, está bueno que utilicen notebooks para mostrar esto. Si quieren también pueden tener la versión en script, en archivos .py, por si se quiere ejecutar o si, sobre todo si tienen una aplicación web que ustedes quieren correrlo o la quieren desplegar, entonces es necesario que esté en ese formato. Pero en este contexto utilizar notebooks es muy útil porque nos permite contar la historia paso a paso de cómo fue la construcción de la solución, la propuesta, el desarrollo. Así que en este caso yo recomiendo fuertemente utilizar notebooks. Y para eso una organización que yo les recomiendo para que quede todo bien estructurado es una introducción que ponga en contexto el problema, de dónde salió el problema, por qué surge, qué es lo que estamos tratando de resolver. Después sí, una sección con toda la importación de librerías y paquetes que necesitemos para que eso esté todo al principio, antes de empezar a hacer cualquier tipo de procesamiento, que ya traigamos todas las librerías que necesitamos. ¿Sí? Sobre todo para que el que lo vea no le pase que después entre medio hay otras librerías que se van necesitando y por ahí se pierde. Entonces eso todo al principio. Después de eso, todo lo que es la carga de los datos, el análisis, la exploración, mostrar insight que podemos sacar de esos datos, o sea, todo lo que tenga que ver con trabajar con los datos, incluso el preprocesamiento antes de entrenar un modelo, tendría que ir a continuación de toda esa parte de la importación. Después todo lo que es visualizaciones, gráficas que muestren los resultados de este análisis con los datos. Después de esto vendría la parte del modelo, es decir, qué modelo utilizamos, cómo lo entrenamos, explicar por qué elegimos tal modelo o no tal otro, todos los parámetros involucrados, qué parámetros elegimos y por qué, o si utilizamos alguna técnica tipo un grid search para poder entrenar varios modelos con distintos conjuntos de parámetros. Bueno, todo eso viene a continuación de la visualización del resultado de trabajar con los datos. Obviamente después de entrenar los modelos viene la sección de evaluación de los resultados y acá es donde utilizamos nuestro modelo para inferir resultados a partir de nuestro set de pruebas. Nosotros teníamos un set de entrenamiento que tuvimos que haber separado antes en la sección de trabajo con los datos y una parte de prueba. Bueno, esa parte que nunca la vio el entrenamiento la utilizamos ahora para ver los resultados y ver cómo se desempeña el modelo con datos que nunca vio antes. Y al final de todo, las conclusiones. Es decir, ¿qué sacamos en limpio de este problema? ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Qué acciones podemos hacer en función de esos datos? ¿Qué valor le podemos aportar al negocio a partir de los resultados obtenidos? Con esta estructura, ustedes pueden organizar perfectamente un notebook con toda la explicación de cada uno de los pasos entre celda y celda de código. Y para eso entonces yo les voy a recomendar también, aprovechando que es un notebook, de intercalar entre las celdas de código, celdas de texto en Markdown también, para ir contando lo que se va haciendo en cada una de las secciones para que el que lo vea pueda seguir el hilo y que no vea código tras código tras código tras código. ¿Sí? Acá también, al igual que en el README, utilicen una estructura jerárquica para separar el texto, es decir, títulos, subtítulos. ¿Sí? Tenemos el título como del proyecto, después vamos a tener un subtítulo para cada una de las secciones, ¿no? De la introducción, del trabajo con los datos, del preprocesamiento, del entrenamiento del modelo, etcétera, para que también el que lo vaya leyendo vaya teniendo una estructura jerárquica de cómo va fluyendo el proyecto. Y traten de mantener las secciones de una longitud manejable, es decir, que no le quede una sección de 50 celdas. Si en ese caso, fíjense si pueden partir esa sección en distintas secciones o en subsecciones dentro de la sección, pero para que puedan ir leyendo como de a bloques y que sea fácil de seguir. El código, si es necesario, coméntenlo donde te puedan comentar, que pueda llegar a ver instrucciones o funciones o clases, lo que fuere, que pueda llegar a presentar algún tipo de confusión para el que lo esté leyendo. Y asegúrense que si muestran gráficos, ¿sí? Tengan etiquetas claras y bien explicado los ejes, todo eso, para que el que lo vea realmente entienda los gráficos. Acuérdense de videos anteriores que hablamos, ¿no? de cómo llevar un buen proyecto. Es importantísimo que los gráficos sean autoexplicados, que no sea necesario, ¿sí? 500 palabras para poder explicar qué representa ese gráfico. Es importante que los gráficos tengan bien los ejes, las leyendas, todas las etiquetas como para que se entiendan. Y dicho todo esto, obviamente, ¿sí? Nada está exento de errores, ¿sí? Y hay errores que se repiten un montón, que uno los ve muy seguido, que estaría bueno que les presten atención para tratar de evitarlos. Uno de ellos es tener un notebook sin contexto ni explicaciones, es decir, tener un notebook con bloques de código, celdas de código,
y no explican secciones, no lleva un orden coherente de cómo viene fluyendo el notebook, y eso obviamente es muy difícil de seguir y desanima a cualquiera que esté metiéndose a seguirlo, porque realmente no se entiende nada, no se entiende para qué es, qué viene después de qué, por qué se hizo esto, por qué se hizo lo otro. Entonces es importantísimo que el notebook tenga un contexto y aparte que esté bien documentado y bien aclarado cada sección. Por ejemplo, un readme incompleto o ausente, ¿sí? No es de extrañar que uno entre en un repositorio y encuentre que falta el readme, o que está pero está incompleto o desactualizado, o al final dice en construcción, y capaz que es un repositorio que la última vez que se modificó fue hace 2 años y obviamente no está en construcción, quedó por la mitad. Y eso también le quita profesionalismo a nuestro repositorio, le quita seriedad y obviamente le quita visual, porque uno ve eso y lo ve como algo a medio terminar. Es como pasar por un edificio en construcción y verlo con todas las aberturas, el ladrillo sin revocar, sin colocar ventanas, queda feo, queda abandonado. Entonces es importantísimo que el readme también esté completo y prolijo, como ya hablamos anteriormente, como tiene que estar estructurado. Bueno, lo que le decía hoy de los gráficos, ¿no? Visualizaciones sin contexto, sin explicación, sin una leyenda, sin los ejes, sin etiquetas o sin un pequeño caption debajo que explique para qué es ese gráfico. Entonces uno ve un gráfico ahí y por ahí se entiende fácil, pero la mayoría de las veces si uno no aclara esas cosas es difícil de seguir un gráfico y obviamente se pasa de largo y pierde valor. Bueno, código sin comentario o sin estructura, ¿sí? Código, lo que yo le llamo código chorizo, es decir, todo un bloque gigante de código de línea tras línea tras línea tras línea y no se entiende nada. Eso tampoco está bueno. Está bueno que los códigos sean bien modularizados, que esté dividido en clases con sus métodos o en funciones, pero que cada función realice una acción específica y solo una, y si realiza más de una acción, dividirlo en distintas funciones para que no quede todo mezclado. Y esto con sus documentaciones correspondientes, cada definición de función que explique adentro, ¿sí? Qué hace la función, qué da como resultado, qué parámetros de entrada necesita, y todo eso para que se entienda, ¿sí? Para qué sirve esa función o por qué existe esa función ahí. Bueno, y por último, los repositorios desorganizados. Es decir, entrar a un repositorio y tener todo en un mismo directorio, archivos desordenados, y por acá un notebook por acá, un notebook adentro de otro directorio, un directorio que se llama prueba, otro que se llama final, otro que se llama todo garabato. O sea, eso es súper desprolijo, súper poco profesional, y la verdad que no da ganas de ver un portfolio así, porque imagínense un reclutador o un líder técnico que entre en un repositorio así y dice, yo esta persona no sé qué tan bueno trabajando es, qué tan organizado es y cómo va a desempeñarse en la empresa o en mi equipo. Entonces es importante también que tengan un portfolio organizado, y para eso les dejo un enlace a un video en el que yo les cuento cómo pueden estructurar sus proyectos para que queden bien organizados y bien claros, y les da más robustez al proyecto y mayor escalabilidad si ese proyecto crece y se hace algo más complejo. Un proyecto simple, pero bien documentado, bien estructurado, causa una muchísimo mejor impresión que un proyecto súper complejo, pero todo desordenado o mal documentado. Eso es seguro. Y como te dije al principio, te propongo ese mini desafío, ¿sí? Hoy mismo quiero que pases a la acción y hagas lo siguiente. Tomes tu repositorio. Si no lo tenés, empezalo ya. Mirá los videos anteriores de cómo hacer para empezar. Pero si ya lo tenés, agarra uno de esos proyectos y empecemos a mejorarlo de a poquito. Primero, toma tu readme y completalo, siguiendo la estructura que vimos más atrás. Documentemos todo con esa estructura para mejorarlo y para que quede un readme súper prolijito y súper profesional. Después, si tenés notebook, también seguí la estructura que te recomendé, completalo, agregale comentarios con texto jerarquizado, con secciones como dijimos hoy, dividamos las celdas en las secciones correspondientes para que sea más legible. Y si no tenés notebook o no usaste notebook todavía, te puedes construir tu notebook con esta explicación para que si alguien quiere ver qué es lo que estás haciendo o entrar y ver cómo es tu forma de pensar y cómo seguir un proyecto, le puedas mostrar ese notebook. Y tercero, organizar la estructura de directorio de tu repositorio. Fíjate el video ese que yo te digo en el que cuento cómo estructurarlo para seguir eso como guía y tener mejor organizado tu repositorio. Vas a ver que con ese poco que vas a hacer, que te va a llevar un par de horas, va a cambiar muchísimo. Y hacer la prueba de hacer una captura de pantalla antes y después de hacer esa modificación. Y vas a ver la diferencia de ver un proyecto y el otro. Y si querés, también te dejo abajo en la descripción el link para bajarte de forma gratuita una planilla que la podés duplicar a partir de mi plantilla en Notion, o bajarte la versión PDF que te va a guiar de cómo tenés que hacer para poder documentar bien todo el proyecto, como vinimos hablando en el video, ¿sí? Para que no te pierdas ningún paso. Y también al final te incluye una lista de comprobación para que vayas tildando a medida que vas completando cada uno de esos pasos,
para que no te olvides ninguno y para que te quede en tu portfolio un proyecto documentado digno de un científico de datos profesional. Recuerda que un buen proyecto no es solo una colección de códigos y modelos, sino es contar una historia de un problema y cómo hicimos para solucionarlo. Así que documentarlo bien y comunicarlo bien es clave para destacar el valor que tiene ese proyecto. Así que invertí un poquito de tiempo extra en mejorar la documentación de tu proyecto y vas a ver cómo cambia la cara y el valor, la visibilidad de ese valor que aporta el proyecto. Acordate que voy a seguir subiendo videos en esta serie de videos para crear tu portfolio. Y si te gustó mi contenido, seguime, que voy a seguir subiendo videos para ayudar a gente como vos que quiere hacer el cambio de carrera profesional hacia ciencia de datos y no sabe o no se anima, no sabe por dónde empezar, por dónde dar ese primer paso. Y si querés mejorar considerablemente tu portfolio, te dejo el enlace abajo de un workshop que yo creé que se llama Data Lab Workshop, que es un simulador de entorno laboral en donde vas a trabajar con otros científicos de datos que también quieren mejorar su portfolio, a entender un problema, cómo proponer una solución, cómo llevarla a cabo, el desarrollo, el trabajo de los datos, el modelo, la creación de una aplicación web para mostrar cómo funciona esa solución, cómo documentarla, cómo gestionar el proyecto, cómo gestionar el código, cómo armar la presentación para mostrársela al cliente, y todo dentro de un ambiente simulado con un equipo de trabajo y guiados por mí, para que aprendas cómo se trabaja en una empresa real. Nos vemos la próxima. Chao.